En un acto de profunda dignidad patria, miles de chihuahuenses se reunieron para alzar la voz en un solo grito contra décadas de gobiernos panistas conservadores, caracterizados por los privilegios, la corrupción y el flagrante abandono de este histórico estado fronterizo. En este escenario, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, envió un mensaje claro, fuerte y contundente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ante la gravedad de las acciones de la mandataria local, la dirigencia de Morena busca con firmeza iniciar un juicio de desafuero en su contra por el delito de traición a la patria. Haberle abierto las puertas a la intervención extranjera en territorio nacional sin el conocimiento ni el consentimiento de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestra Constitución es clara: la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y las relaciones internacionales y de seguridad exterior son facultad exclusiva de la Federación. Actuar a espaldas de la República para entregar nuestra dignidad a intereses extranjeros es una afrenta que la ley castiga con la cárcel. Chihuahua es tierra de hombres y mujeres valientes que históricamente han defendido la soberanía del país. Hoy, el pueblo exige que se rinda cuentas y que nadie, por más alto que sea su cargo, esté por encima de la patria. La soberanía de México le pertenece a su gente. Ante estos hechos tan graves que comprometen la dignidad del norte de nuestro país, ¿está usted de acuerdo en que se juzgue a Maru Campos por traición a la patria? Presidenta. Pueblo de Chihuahua y pueblo de México, que nos sigue a través de las redes sociales, porque Chihuahua deben saber que no estamos solos, que la patria en este momento nos acompaña. Saludo con mucho orgullo a las y los representantes de los pueblos originarios que siempre nos han acompañado. Y también con mucho orgullo saludo a nuestros representantes populares, senadores, senadoras, presidentes municipales, legisladores de aquí de Chihuahua, nuestros diputados locales, nuestras diputadas locales y la dirigencia nacional que el día de hoy nos acompaña. Especialmente le agradezco a mi compañero Andrés Manuel López Beltrán, que el día de hoy está aquí luchando con el pueblo de Chihuahua. Hoy estamos convocados a una manifestación pacífica para defender nuestra soberanía nacional, exigir justicia, seguridad y paz para nuestra tierra. Nos encontramos aquí donde el padre de la patria, Miguel Hidalgo, derramó su sangre porque alcanzáramos la independencia y la libertad. Gracias al padre de la independencia estamos aquí. Gracias a ustedes, querido pueblo de Chihuahua, por mantener encendida la llama de la esperanza. Aunque el viento sople fuerte, su voluntad nunca se dobla. Ustedes están aquí por libre voluntad, a pesar del miedo de los panistas conservadores, a pesar de todos los obstáculos. Pero ¿saben qué? La transformación vive en nuestro corazón y por eso llegaremos a donde tengamos que llegar para defender la transformación que inició Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir combatiendo la corrupción y los privilegios
que tanto daño le han hecho a nuestro país. Quiero dejar claro, en nuestro proyecto nacional no somos cómplices de nadie. Estamos del lado de la justicia y del respeto a la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado, y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está haciendo un trabajo excepcional. Por eso es la mejor presidenta del mundo, que con honestidad y firmeza lleva el rumbo de la nación. Y desde el estado grande de Chihuahua le decimos que no está sola, que está acompañada. No está sola. Tenemos a la primer mujer presidenta de la historia de México en estos tiempos de adversidades, pero ha demostrado sin ninguna duda que nos va a sacar adelante, porque ella no está sola. Ahora que los conservadores quieren poner a prueba la soberanía nacional, aquí está el pueblo de Chihuahua para defender nuestra patria a toda costa. El día de hoy partimos desde el monumento a mi general Francisco Villa, quien todavía cabalga potente en el imaginario popular, que lo ha preservado como una historia viva. ¡Que viva Pancho Villa! Villa significa la revolución social. Su nombre evoca a la División del Norte, el ejército popular más grande de América Latina en su tiempo. Y también evoca las primeras decisiones en favor de los desprotegidos del siglo XX. Escuchen bien lo que hizo el poder del pueblo con Pancho Villa. Gobernó solo algunos meses este grandioso estado, pero ordenó bajar el precio de la carne, el frijol y el maíz. Reabrió el Instituto Científico Literario, que a la postre sería nuestra honrosa Universidad Autónoma de Chihuahua. Creó el Banco del Estado, decretó la ley seca para sus tropas e instaló el primer telégrafo inalámbrico del norte. Reorganizó los ferrocarriles, confiscó las haciendas a los oligarcas y las cedió al pueblo. Y abrió más escuelas que lo que la gobernadora ha hecho en estos años. Su gobierno fue un verdadero ejercicio del pueblo en favor de todos los más desprotegidos, porque Chihuahua es una tierra de rebeldes y que ha sostenido rebeliones contra la justicia. Es este estado un inmenso lugar de la patria donde el pueblo recibió con el corazón al presidente Juárez en su lucha heroica, como hoy, por defender la patria y la soberanía nacional. Esta, nuestra tierra, es la tierra de los indomables de Tomochic. Es la tierra de Cuchillo Parado y San Isidro. Significan el horizonte de nuestra dignidad. Estos son los caminos de Toribio Ortega y de los precursores de la gran revolución mexicana. No se puede ni vamos a permitir que se traicione la historia grandiosa de este estado,
cuna de la Revolución Mexicana. A sabiendas de que a lo largo de nuestra historia nada ha sido gratis, estamos aquí luchando. Nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía se lograron con luchas históricas de las 3 transformaciones anteriores. Por eso nosotros somos la 4ª transformación de la vida pública de México. El general Francisco Villa decía: el país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso entre todos. Pero a unos metros de aquí, eso no se entiende. La gobernadora María Eugenia Campos decidió dejar de ser gobernadora del estado y cederle el poder a agentes extranjeros. ¡Fuera! La gobernadora se negó a brindar seguridad y paz a nuestro hermoso estado y por fuera de la ley llamó a agentes extranjeros que le hicieran el trabajo y a intervenir en nuestra patria, no solo en Chihuahua, sino en toda la nación. Esta ofensa de los panistas es para toda nuestra patria. No se puede decir que se quiere a Chihuahua mientras no se trabaja por su bienestar. Por eso decimos: cooperación sí, coordinación sí, injerencia jamás. Esta traición no es de ahora, compañeras y compañeros. Hay que entenderlo muy bien. Es una decisión del Partido Acción Nacional, acompañada por el PRI. Desde hace décadas, el PRIAN se ha dedicado a saquear y a traicionar al país. Esta traición es una vieja estrategia de ellos. Al verlos actuar, nos recuerdan a los conservadores del siglo XIX. Al saberse perdidos y rechazados por el pueblo, cruzaron el océano para ir a arrodillarse ante el imperio extranjero. Esa es la historia de ellos. Son los mismos. La derecha de hoy tiene la esencia de los traidores de ayer. María Eugenia Campos ha gastado más de 4,000 millones de pesos de los impuestos de todos en un monumento a la corrupción. La Torre Centinela, que en lugar de invertirlo en el bienestar del pueblo, ha servido en un espacio de traición para la patria. Y hay que hacer notar que su secretario de Seguridad Pública, en vez de brindar seguridad al pueblo, se dedica a estar en campaña. Y que los medios registren todas las bardas y espectaculares que tiene el secretario de Seguridad Pública antes de brindarle seguridad a nuestra gente. La enorme diferencia entre esa derecha fascista, frívola y traidora es que en Chihuahua sus pueblos significan el México profundo. Mientras ellos gastan millones en paredes de cristal, nuestras comunidades nos enseñan el verdadero valor de la dignidad. Para el pueblo rarámuri, la palabra es sagrada. El territorio se defiende con el corazón y la justicia. Significa cuidar al hermano. No hay pueblo originario más pacífico que nuestros hermanos rarámuris. Ahí está nuestra raíz y nuestra identidad. Acción Nacional prefirió que la seguridad ya no se decidiera
en las mesas de coordinación con los distintos niveles de gobierno, sino con los agentes extranjeros que ni siquiera conocen nuestras calles ni sienten el dolor de nuestra gente. Desde que inició el sexenio, la gobernadora solo ha acudido a 11 reuniones de coordinación de seguridad. Y para comparar a un gobernador que sí trabaja en favor de su gente, el gobernador de Oaxaca ha atendido 410 reuniones. Sus viajes de la gobernadora suman más que sus asistencias a la mesa de construcción de paz, porque el tema de seguridad no le importa, no está preocupada por la seguridad como dicen sus cartelones ilegales del PAN colocados en el gobierno del estado. Por eso estamos aquí, para quitarle la máscara al Partido Acción Nacional y a la gobernadora. Fuera Maru, fuera Maru, fuera Maru, fuera Maru. Hay que recordar que la desgobernadora insiste en revivir la misma estrategia de Felipe Calderón. Esa política de simulación que inició en 2006, que desató una guerra absurda y trajo tanto dolor a Chihuahua. A nosotros no se nos olvida lo que aquí se vivió. Esa política, según el último informe del Gabinete de Seguridad, presentado el martes pasado en la conferencia mañanera de nuestra presidenta, da cuenta del resultado. Las dos entidades con mayor número de homicidios dolosos en el país son dos estados gobernados por Acción Nacional, Chihuahua y Guanajuato, con los mismos resultados. Pero mientras ellas, las dos gobernadoras, fallan, en todo el país han reducido al 50% los homicidios. Gracias a la estrategia de seguridad de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. El gobierno federal ha desmantelado más de 2.500 narcolaboratorios en todo el país, sin entregar un ápice de nuestra soberanía nacional. Soberanía, 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 soberanía. Nuestra estrategia es atender las causas. En 8 años de gobiernos de la Cuarta Transformación, más de 13,5 millones de personas en México salieron de la pobreza, porque decidimos poner primero a quienes siempre habían estado al final, porque para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres es un principio de vida. Por fin tenemos un modelo que distribuye la riqueza de nuestro país. Mientras el modelo de la derecha se desmorona porque se niegan a reconocer que la paz es fruto de la justicia. Nuestro movimiento no admite excepciones y la palabra se cumple. Por eso vamos a señalar la corrupción y la traición y no vamos a encubrir a nadie. Nos regimos por la ley y por los 3 principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México.
oposición no da la cara y no asume su responsabilidad. La gobernadora decidió hacer lo más indigno que se puede hacer en esta vida: responsabilizar a quien ya no está en vida. De ese tamaño es la bajeza de los conservadores. Para los conservadores, la gente es desechable. Usan a los policías como escudo para esconder sus negocios y los tiran a la basura cuando las cosas salen mal. Para ellos, para los policías nacionales y extranjeros, todo nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con sus familias. Mandaron a las fuerzas federales a un operativo fallido en la Sierra Tarahumara. Hoy sabemos por la Fiscalía General de la República que ese operativo no contaba con carpeta de investigación. Y cuando se confirmó el trágico fallecimiento de quienes participaron, la respuesta del gobierno fue lavarse las manos. No es la primera vez que lo hacen. Así gobierna Acción Nacional, encubriendo acciones que violan nuestra soberanía. Solo hay que recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón, junto con el gobierno extranjero, establecieron la estrategia de Rápido y Furioso, que lo único que hizo fue llenar de armas a las organizaciones delictivas que se usaron contra nuestro pueblo. Es una vergüenza, pero el pueblo de Chihuahua tiene memoria y tiene honor. Por eso, ante tanta falta de explicaciones, ante el desprecio de la ley y ante tanta bajeza, el pueblo de Chihuahua ya decidió. Si la gobernadora no puede o no quiere respetar la Constitución, que la ley actúe, porque nuestro movimiento se rige por la ley. Hoy pretende engañarnos y esconderse detrás de la narrativa de que trabaja por la seguridad. Quienes viven en Chihuahua saben que nada más falso que eso, porque tenemos años sufriendo la inseguridad hasta llevarnos al deshonroso primer lugar de homicidios dolosos del país. En Chihuahua, la gobernadora también pone y quita al fiscal a su antojo, porque no es una fiscalía autónoma, compañeros, compañeras, porque aquí la fiscalía depende directamente de la gobernadora. No es como otros estados que es autónoma la fiscalía. Por eso la única responsable es ella de lo que aquí ha sucedido. Vamos a promover el juicio político porque la Constitución así nos lo indica. El pueblo de México no acepta bajo ninguna circunstancia intervenciones ni intromisiones del extranjero. Y ellos hicieron eso. Aquí y en cualquier parte del mundo, soslayar la soberanía nacional tiene como nombre traición a la patria. Eso fue lo que hizo María Eugenia. Es una traidora a la patria. Traidora, Maru traidora, Maru traidora. Por eso, que no se confundan, la soberanía nacional no se negocia en lo oscurito, ni se investiga desde una oficina estatal, desde una fiscalía hecha a modo.
Nadie que es señalado puede ser juzgado por sí mismo. La Fiscalía General de la República es quien debe investigar estos hechos. Las y los chihuahuenses no merecen un gobierno que traiciona no solo a Chihuahua, sino a todo México. Acción Nacional se ha dedicado a traicionar a nuestra patria, porque mientras nuestras comunidades de la Sierra Tarahumara sufren el abandono y la falta de justicia, ella anda de manteles largos. ¿Saben con quién? Con Isabel Díaz Ayuso. Díganme si no es un insulto para nuestra historia y para la raíz de nuestra patria, para nuestros hermanos rarámuris, Odam, Pima y guarijíos. Mientras en Chihuahua sangra y agentes de otro país operan en nuestro estado, la gobernadora anda de fiesta en Aguascalientes con personajes de ultraderecha que vienen a insultar nuestros orígenes y a decirnos cómo debemos vivir, a reivindicar a Hernán Cortés, que masacró a nuestros ancestros, aquellos conquistadores que obligaron a nuestros hermanos indígenas a refugiarse en las montañas. La gobernadora prefiere tomarse la foto con quienes desprecian nuestra raíz y prefiere ignorar nuestra dignidad y el dolor de nuestros pueblos, porque aquí los desplazados es algo de todos los días y ellos nunca se acercan a tenderles una mano. Se van de gira en vez de sentarse en las mesas de construcción de paz. ¿Y dónde están los responsables de seguridad y de justicia? Haciendo campaña. El secretario de Seguridad Pública, el fiscal del Estado que renunció y el secretario de Gobierno están dedicados a sus campañas. Les exigimos que también deben renunciar. Las autoridades estatales deben de cooperar con la Fiscalía General. Saben bien que es la ruta correcta, pero también saben que las urnas ya no tienen posibilidades, que no pueden ganar terreno por la vía democrática y que jamás van a contar con el respaldo del pueblo. No hay una sola encuesta en Chihuahua que no ponga al doble a Morena de Acción Nacional. Por eso, compañeras y compañeros, la unidad por la transformación debe hacernos fuerte. Todos debemos de estar juntos. Nadie sobra en esta lucha. Todos tenemos que estar unidos. Esa es una premisa de nuestro movimiento. Unidad, 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 unidad. Como ya no cuentan con los votos de la gente, ni en Chihuahua ni en México, buscan el apoyo extranjero, porque no solamente es con nuestros vecinos del norte, así lo están queriendo hacer con la ultraderecha del mundo. Hay que tenerlo muy claro. Nosotros aquí en Chihuahua tenemos una relación importante con los hermanos del norte. Tenemos comunidades binacionales. Por eso nosotros nos hermanamos con el pueblo estadounidense. Allá viven 38 millones de mexicanos y mexicanas. Esa no es la batalla. La batalla es aquí, contra los conservadores de Acción Nacional. Y hay que tenerlo claro. Y hay que resistir, compañeras, compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Ellos le tienen miedo a la gente en la calle como el día de hoy. Le tienen miedo a mirar de frente a quienes han traicionado.
Los panistas no son demócratas, porque hoy traicionan el propio legado de sus fundadores, de Luis H. Álvarez y su ayuno por la dignidad, las luchas de Francisco Barrio y las ideas de la legalidad de Gómez Morín y de Maquio. Hoy están muy lejos el panista de ahora del panista de ayer. Nacieron bajo la premisa de defender la soberanía y la legalidad y hoy lo han traicionado. Pero hoy también hay que recordar que ellos son la mafia del poder y que hacen exactamente lo contrario a lo que predicaban sus fundadores. Ahí está la casa de 31 millones de la gobernadora que sigue sin explicar. Su complicidad con César Duarte, de donde heredaron esa forma de gobernar basada en el abuso y el saqueo. Es mentira que ya el PAN no está con el PRI. Claro que sí. Alito Moreno ha salido a defender a esta señora traidora a la patria. Por todo esto, amigas y amigos, hoy venimos a decir que Chihuahua luchará por la seguridad y la paz en nuestro estado y por la defensa de la soberanía nacional en toda nuestra patria. No vamos a permitir que un gobierno servil sirva de caballo de Troya a intereses extranjeros. Es el inicio del fin de la impunidad de los panistas. Iniciaremos el proceso de juicio político no por revancha, no por rencor, no por un asunto electoral, sino por pura, absoluta justicia y respeto a la ley y al Estado de Derecho. Por eso, desde esta plaza pública, acusamos a María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora del estado de Chihuahua, ante este tribunal popular. Primero, la acusamos de violación a la soberanía y al pacto federal. Segundo, la acusamos de usurpación y atribuciones y ataque a la República. Tercero, la acusamos de infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional. Cuarto, la acusamos de violar el principio de supremacía constitucional. Es decir, que la Federación mantiene la relación con los gobiernos extranjeros por encima de los gobiernos estatales. Y quinto, la acusamos de omisión grave y de usar a la Fiscalía del Estado para destruir las pruebas del supuesto operativo. Someter las decisiones de nuestra patria a un gobierno extranjero, aquí y en cualquier lado, significa traicionar a la patria. Esto no termina aquí. Esta movilización es el primer paso para alzar nuestra voz. Les propongo, en adelante, que recorramos todo el estado para recabar las firmas de quienes exigimos justicia y el juicio político contra María Eugenia Campos, porque nuestra lucha siempre va acompañada del pueblo. No vamos solamente a meter un escrito a la Cámara de Diputados, lo vamos a acompañar con el apoyo del pueblo. Así que todos a juntar firmas para el juicio político contra la gobernadora.
Mire, compañeras y compañeros, hoy luchamos desde esta trinchera, desde la movilización pacífica, como siempre ha sido nuestro movimiento y como nos enseñó el más grande presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Estar con Obrador es un honor, estar con Obrador es un honor, estar con Obrador. Hoy luchamos aquí porque estamos del lado correcto de la historia, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Que se escuche fuerte y que se escuche claro. Vamos a defender la soberanía. Vamos a apoyar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva nuestra presidenta! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias. Les pedimos a todas las y los asistentes nos ayuden descubriendo su cabeza para entonar el himno nacional mexicano. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todas nuestras autoridades morenistas que están aquí el día de hoy. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Ah, qué bonita es Chihuahua, o no! Compañeras, compañeros, el día de hoy estamos aquí porque los chihuahuenses no somos un pueblo agachado. Los mexicanos no somos colonia de nadie. Porque México, este hermoso país que llamamos nuestro hogar, no es patio trasero de nadie. Y no vamos a permitir que una gobernadora violente la soberanía nacional, que quiera vender este estado como si fuera Santana. Hoy más que nunca, ante el golpeteo de la ultraderecha fascista representada aquí atrás de nosotros, yo les digo, no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Nosotros, los morenistas, somos los patriotas que mantendremos la lucha por la soberanía, mantendremos la lucha por nuestros derechos que hemos conseguido con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum. Mantendremos la lucha por un país más equitativo y más justo para todos. A la gobernadora le decimos muy claro y muy sencillo y muy fuerte: usted busca la aprobación de Washington, pero nosotros tenemos la aprobación del pueblo. Usted bloquea carreteras, pero nosotros las abrimos. Usted mete agentes gringos de la CIA que andan durante toda su historia. La CIA ha hecho golpes de estado por toda Latinoamérica y los quiere meter aquí a escondidas. Pues déjenme les digo algo: ella los mete a escondidas, pero nosotros le damos la cara en el territorio a la gente. Es por eso que no nos va a ganar, porque somos gente de territorio. Este es un partido de territorio, como nos enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. Y ahora nuestra presidenta del partido, Ariadna Montiel, una mujer de territorio.
nuestra presidenta estatal Brigitte, una mujer de territorio, nuestro presidente municipal de Ciudad Juárez, un hombre de territorio, nuestra senadora con licencia, Andrea Chávez, una mujer de territorio. Y así podría seguir, nuestros diputados locales de territorio también. Yo quiero terminar diciéndoles que siempre nos acordemos que por el bien de todos, primero los pobres. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros!